El demandante, en este caso es el señor Edwin Arrieta, alega que el acusado cometió múltiples delitos según la ley, a saber, el 2 de agosto del 2023, durante el día y continuando en la noche, a una hora no especificada, el acusado con premeditación e intención de matar planeó y se preparó para el acto de asesinato usando la fuerza para dañar al señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Paramos aquí. Esto es lo que dice el fiscal. Bueno, vamos a seguir. Un nacional colombiano mediante agresión infligió múltiples graves lesiones en órganos vitales al señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, que le ocasionaron la muerte, constituyendo una violación de la ley, en la noche del 2 de agosto del 2023, continuando en la noche del 3 de agosto del 2023, después de cometer el delito antes mencionado. El acusado utilizó varios cuchillos y una pequeña sierra de carnicero, que habían sido preparados de antemano como herramientas para cortar y desmembrar al fallecido, el señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, en múltiples pedazos. A continuación, el acusado envolvió las partes del cuerpo en una película de plástico y las colocó en bolsas de plástico preparadas de antemano, antes de deshacerse de los restos en el mar, cerca de Salat Beach, y en un vertedero del subdistrito de Kopangan, Mo 8, distrito de Kopangan, provincia de Suratani. Este acto se realizó para ocultar la muerte o la causa de la muerte del señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, en violación de la ley. Tras cometer esos delitos, el acusado se hizo con el pasaporte con número AP 75894, expedido en la República de Colombia. A continuación, el acusado desechó, ocultó o destruyó el pasaporte, que era el documento perteneciente al señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, causando con ellos daños, destrucción, ocultación, pérdida o inutilización del mismo. Esta acción podría haber causado daños al señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Esta acción podría haber causado daños al señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga o a otras personas o al público en violación de la ley. El incidente ocurrió en el subdistrito de Kopangan, distrito de Kopangan, provincia de Suratani. El 3 de agosto del 2023, durante el día, la policía recuperó partes del cuerpo, incluida una sección de la cadera con genitales masculinos y ambos testículos, que formaban parte de los restos desmembrados de la víctima. También se incautaron de 4 bolsas de plástico de color verde claro y una bolsa de plástico negra, que habrían sido utilizadas por el acusado para empaquetar las partes del cuerpo de la víctima. El 4 de agosto, la policía recuperó una pieza parecida a la parte inferior de una pierna y una parte parecida a la parte superior. De una pierna, que también formaban parte de los restos desmembrados de la víctima. Además, se incautaron de 2 bolsas de plástico negras utilizadas por el acusado para guardar las partes del cuerpo, un rollo de cinta adhesiva Scotch de plástico y 2 paquetes de bolsas de basura utilizados por el acusado para limpiar la escena del crimen y empaquetar los restos. El acusado también utilizó 3 guantes de goma, no 3 pares, no, 3 guantes, mientras desmembraba el cuerpo de la víctima. Las autoridades incautaron de 13 bolsas de plástico de color verde claro, 2 estropajos de acero, 2 esponjas de lavavajillas, 2 rollos de film estirable y una mochila, que el acusado había utilizado para envolver y limpiar la escena del crimen, así como para guardar las partes del cuerpo desmembrado de la víctima. También se encontraron en la escena restos de estos materiales. Además, la policía confiscó un cuchillo metálico puntiagudo con mango metálico Penguin Stainless Steel y otro cuchillo puntiagudo con mango negro Carl Smithson, que el acusado utilizó para cortar y desmembrar el cuerpo. También se incautó un kayak con un remo y una cuerda utilizados para transportar las partes del cuerpo al mar. En el momento de la muerte, la víctima vestía una camiseta negra de cuello redondo, pantalones cortos negros y una ropa interior blanca. El 5 de agosto del 2023, durante el día, las fuerzas del orden recuperaron partes del cuerpo, incluyendo una cabeza humana masculina, un codo derecho,
la parte inferior del brazo derecho y la mano derecha e izquierda. Se identificaron como los restos de la víctima. Otros objetos incautados fueron 18 bolsas de plástico de color verde claro, 3 bolsas de plástico negras, un paquete de plástico Scotch Brite, 2 paquetes de bolsas de basura y 3 guantes de goma, 2 estropajos de acero, 2 esponjas lavavajillas, 2 rollos de film estirable y una mochila. Todo ello utilizado por el acusado para manipular el cadáver y limpiar la escena del crimen. Las autoridades se incautaron de una mochila un cuchillo puntiagudo, un mango metálico Penguin Stainless Steel, un cuchillo puntiagudo con mango negro, 3 kayaks con remos, 3 kayaks con remo y una cuerda utilizada para atar los kayaks. Los objetos fueron puestos bajo custodia. Entre las partes del cuerpo recuperadas había una sección de cadera con genitales masculinos y ambos testículos, una pierna inferior, una pierna superior, una cabeza humana masculina, un codo derecho, la parte inferior del brazo derecho, la mano derecha, la mano izquierda, una camiseta negra de cuello redondo, pantalones cortos negros y ropa interior blanca. El fiscal solicitó que la investigación se llevara a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal y el acusado fuera castigado con arreglo a los artículos 3, 91, 188, 399, 288 y 289 del Código Penal y que se confiscaran los objetos incautados. Espera, a ver que me paso de hoja. Vale, esta es la 5. Vale. El acusado confesó los cargos de ocultar, trasladar y destruir el cuerpo o partes del cuerpo, pero negó los cargos de asesinato premeditado y de dañar, destruir o sustraer documentos ajenos. Durante el juicio, el señor Leobaldo José Arrieta Nieves, padre del fallecido, el señor Arrieta Arteaga y la señora Ana Marcela Arteaga Ávila, madre del fallecido, presentaron una petición. Los peticionarios solicitaron personarse como codemandantes junto con el fiscal, como codemandantes, no como acusación particular, como codemandantes junto con el fiscal. El tribunal concedió el permiso únicamente para los cargos de asesinato premeditado y daño, destrucción o sustracción de documentos ajenos. El primer peticionario fue designado codemandante 1 y el segundo codemandante 2. Los codemandantes también presentaron una petición exigiendo que el demandado pagara una indemnización por la pérdida del sustento a la señora Darling de la Candelaria Arrieta Arteaga, hermana del fallecido, por un importe de 30 millones de bahts con un tipo de interés del 5% anual calculada desde la fecha del acto ilícito hasta el pago íntegro. En la respuesta a la demanda civil, el demandado alegó que no había cometido ningún acto ilícito y que, por tanto, no era responsable ante los codemandantes, argumentando también que la indemnización solicitada era excesivamente elevada. A ver. Durante el proceso, el fiscal y los codemandantes presentaron pruebas de que el 3 de agosto del 2023, a las 13 horas, la policía recibió un informe de un empleado de clasificación de residuos del municipio del distrito de Kopangan, en el que se afirmaba que se había encontrado una parte de un cuerpo humano, concretamente la zona pélvica, con genitales masculinos, oculta en una bolsa de color verde claro envuelta en una bolsa de plástico negra. Se había tirado en las instalaciones de clasificación de residuos del municipio del subdistrito de Kopangan. En un principio se desconocía a quién pertenecían las partes del cuerpo. A continuación, la policía llevó a cabo una investigación examinando los materiales utilizados para envolver las partes del cuerpo y las herramientas probablemente empleadas para desmembrarlo. Las inspecciones posteriores confirmaron la identidad de la víctima. Los peticionarios solicitaron personarse como codemandantes junto con el fiscal. El tribunal concedió el permiso únicamente para los cargos de asesinato premeditado y daño y destrucción o sustracción de documentos ajenos. Bueno, esto es que lo repiten, ¿vale? El primer peticionario repiten en la sentencia. El primer peticionario fue designado comandante 1 y el segundo comandante 2. Los codemandantes presentaron una petición en la que solicitaban al tribunal que obligara al demandado a indemnizar a la señora Darling de la Candelaria Arrieta Arteaga, hermana del fallecido, por la pérdida del apoyo financiero que ascendía a 30 millones de bahts, con un tipo de interés anual del 5% desde la fecha del acto ilícito hasta el pago íntegro. En la parte civil del caso, el demandado negó haber cometido delito alguno y alegó que no era responsable ante los codemandantes.
alegando que la indemnización exigida era excesiva. Durante el juicio, el fiscal y los codemandantes presentaron pruebas de que el 3 de agosto del 2023 a las 13 horas la policía recibió un informe de un empleado del Servicio de Clasificación de Residuos del municipio del subdistrito de Koh Phangan, en el que se informaba de que se había encontrado una sección pélvica humana con genitales masculinos ocultas en una bolsa de color verde claro, envuelta en otra capa de plástico negro. Habían sido desechadas en las instalaciones de clasificación de residuos del municipio del subdistrito de Koh Phangan. En un principio se desconocía la identidad de las partes del cuerpo. La policía inició una investigación examinando los materiales utilizados para envolver las partes del cuerpo y las herramientas que podrían haberse empleado para desmembrarlo. Las inspecciones posteriores ayudaron a confirmar la identidad de la víctima. Voy a parar un momento, que sepáis que en una sentencia se repite muchas veces muchas cosas. Seguimos. Página 8. Y quiero que veáis que estoy leyendo la sentencia, que no me lo estoy inventando yo. Confidencial. Aquí está. Bueno, los testigos revelaron que el acusado llegó a Tailandia el 31 de julio del 2023. El acusado viajó entonces a Palmyra Resort e informó al personal del hotel de que el fallecido había reservado la habitación número 244 para el acusado desde el 3 de julio del 2023 hasta el 3 de agosto del 2023. El 1 de agosto, alrededor de las 17 horas, el acusado, que esto está mal, es el 2 de agosto, condujo su motocicleta hasta los grandes almacenes, no, sí, el 1. El 1 condujo su motocicleta hasta los grandes almacenes Big C, sucursal de Koh Phangan, donde compró bolsas de plástico negras, bolsas de plástico verde claro, un cuchillo de carnicero, fil estirable para alimentos, estropajos y algunos alimentos, en total 22 artículos. A continuación, el acusado condujo la motocicleta a Bugais Villas, reservando la habitación número 5 del 1 de agosto del 2023 al 5 de agosto del 2024, afirmando que se encontraba allí para entrenar por Muay Thai. Aquí lo tenéis. Afirmando que se encontraba allí para entrenar Muay Thai. Bueno, el 2 de agosto del 2023, hacia el mediodía, el acusado condujo una motocicleta hasta Limpon Home Mart, donde compraron un cuchillo puntiagudo, una tabla de estantería y una sierra de carnicero. Ese mismo día, sobre las 15:16 horas, el acusado recogió al fallecido en el muelle de Koh Phangan. El acusado llevó al fallecido al Bugais Villa sobre las 15:37 y desde las 7:17 de la tarde del 2 de agosto del 2023 hasta la mañana del 3 de agosto del 2023, entre las 6:15 y las 7:10, el acusado fue visto varias veces desplazándose entre Bougainvillea y Salat Beach. Y aquí tenemos. El texto se sigue en el documento original, contiene problemas de formato y por lo que parece ese contenido no es probablemente causados por errores del sistema de archivo electrónico o sistema de grabación. Esto está en la sentencia. Bueno, también hace referencia, aquí también hace referencia a una copia, para que veáis que es la original, a una copia electrónica del expediente judicial que puede consultarse en el sitio web del tribunal en el plazo de 90 días a contar desde su emisión, para que veáis que es original. Bueno, en varias ocasiones se vio al acusado llevando equipaje. El 2 de agosto del 2023, sobre las 7 horas, el acusado intentó adquirir un kayak al propietario de la Coral Beach Bungalow, situado cerca de Salat Beach. Cuando el propietario se negó a venderle, el acusado dejó $1.000 en el mostrador y se llevó el kayak a la playa. Al día siguiente, 3 de agosto del 2023, sobre las 6 de la mañana, el acusado fue visto remando con el kayak en el mar. Más tarde, el acusado fue a comer al hotel Anantara, cerca de Salat Beach, llevando una bolsa negra que contenía un cuchillo puntiagudo. El acusado tenía en la mano derecha manchada de sangre, pero la herida no estaba vendada. El acusado dejó accidentalmente la bolsa negra en el restaurante. Más tarde, sobre las 9 horas, el acusado se dirigió en motocicleta al Palmyra Resort y abandonó la habitación, esta vez con un vendaje en el dedo. El acusado informó al personal del hotel de que la lesión se había producido al cortar un coco. El 4 de agosto del 2023, sobre la 1 de la madrugada, el acusado acudió a la comisaría de Koh Phangan para informar de que su amigo, el señor Edwin, había desaparecido.
La policía interrogó al acusado y revisó sus registros telefónicos, revelando que el acusado y el señor Edwin habían quedado en encontrarse en Koh Phangan y que el acusado lo recogería en el muelle. La policía confirmó entonces que el señor Edwin había entrado en Tailandia el 1 de agosto del 2023. El 1 de agosto del 2023 la policía se puso en contacto con la Embajada de Colombia en Tailandia para obtener los registros de huellas dactilares del señor Edwin con el fin de cotejarlos con el ADN de las partes del cuerpo descubiertas. Quedaros con esto. Los resultados confirmaron que los restos coincidían con los del señor Edwin, lo que hizo sospechar que el acusado estaba implicado en el caso. En consecuencia, se notificó a la Oficina de Inmigración y se revocó la residencia del acusado en el Reino. El acusado fue entonces detenido para su deportación y posterior investigación del caso. Alrededor de las 8:30 de la mañana, un empleado de la planta de clasificación de residuos del municipio del subdistrito de Koh Phangan informó a la policía de que se habían encontrado más restos humanos. Entre ellos partes de una pierna, la parte superior de una pierna, ropa y envoltorio de esponja, escondidos en una bolsa de plástico negra recubierta por una bolsa de plástico verde claro en una planta de clasificación de residuos. Cuando yo os digo que lo pone en la sentencia, no me lo estoy inventando. Mirad, el 1 de agosto la policía se puso en contacto con la Embajada de Colombia para obtener registros de huellas dactilares del señor Edwin Arrieta con el fin de cotejarlos con el ADN de las partes del cuerpo descubiertas. Los resultados confirmaron que los restos coincidían con los del señor Edwin, por lo que hizo sospechar que el acusado estaba implicado en el caso. En consecuencia, se notificó a la Oficina de Inmigración y se revocó la residencia del acusado en el Reino. El acusado fue entonces detenido para su deportación. Y aquí, estando él allí en comisaría, y veis que las fechas están, los números, las traducciones están mal, alrededor de las 8:30, un empleado de la planta de clasificación de residuos municipio del subdistrito de Koh Phangan informó a la policía de que se habían encontrado más restos humanos, entre ellos partes de la pierna, de la parte superior de la pierna, ropa y un envoltorio de esponja, escondidos en una bolsa de plástico negra cubierta por una bolsa de plástico verde. Al ser interrogado como testigo, el acusado admitió haber recogido a la víctima en el muelle de Koh Phangan y haberla llevado a Bungais Villas. Durante su estancia en la habitación, el acusado intentó poner fin a la relación con la víctima, pero este se negó e insistió en mantener relaciones sexuales. Esto hizo que el acusado se enfadara, agrediera a la víctima y en última instancia le causara la muerte. A continuación, el acusado desmembró el cuerpo de la víctima en 15 trozos, colocó las partes en bolsas de basura, las envolvió con film estirable y las guardó en un frigorífico. Más tarde, el acusado sacó las partes del cuerpo del frigorífico, las metió en una mochila negra, alquiló un kayak y se deshizo de algunas partes en el mar cerca de Salat Beach, mientras que las otras las tiró al borde de la carretera. Con el tiempo, el acusado empezó a temer las consecuencias de sus actos. Temiendo las consecuencias de sus actos, el acusado acudió a la policía y denunció la desaparición de su amigo. Las autoridades llevan al acusado a Bougainvillas para recoger pruebas e inspeccionar el lugar de los hechos. Los investigadores solicitaron la aprobación del tribunal para emitir una orden de detención contra el acusado. El 6 de agosto del 2023, el acusado fue acusado formalmente de asesinato premeditado y de ocultación, traslado y destrucción de un cadáver. El acusado confesó los cargos y condujo a la policía a la escena del crimen como parte de la confesión. Aquí tenéis confesión. Alrededor de las 5 horas se notificó a la policía que se habían encontrado otros restos humanos, entre ellos una cabeza, la mano izquierda, la mano derecha. Esto ya es el día 5 o el día 6. 6. Es cuando se encuentra la mano izquierda, la mano derecha, la cabeza, partes del tórax y un paquete de cuchillos. Partes del tórax. Aquí ya lo dijo Álvaro López. Escondidas en una bolsa de plástico negra arrastrados por las olas hasta las rocas cercanas a Salat Beach. El 19 de octubre del 2023, los investigadores, me voy a poner yo aquí mejor, aquí me quito y me pongo aquí. Vale. Bueno, ¿dónde me había quedado? El día 19 de octubre del 2023, los investigadores entrevistaron de nuevo al acusado en la prisión del distrito de Koh Samui, donde el acusado admitió haber arrojado el pasaporte de la víctima al mar. El 14 de octubre del 2023, la policía presentó cargos adicionales contra el acusado por dañar, destruir o sustraer los documentos de otra persona. El acusado se negó a prestar declaración en relación con estos cargos.
Ojito, el acusado se negó a prestar declaración con estos cargos. La víctima se había graduado de médico en la Universidad de Barranquilla, Colombia, y estaba realizando estudios superiores en Argentina, especializándose en cirugía estética. Trabajaba como cirujano estético en el Hospital Estética de Santa Cruz, cobrando un salario mensual de 90.000 bahts, además de los ingresos adicionales por horas extraordinarias. La víctima ganaba 176.550 bahts por turno de horas extraordinarias y era propietaria de una clínica de Colombia denominada Edwin Arrieta Arteaga, cirujano plástico, generando unos ingresos anuales de nada menos que 2.283.887 bahts. Además, la víctima era accionista y director de la empresa cirujano plástico Teseco Group SAS y trabajaba como cirujano estético en Chile, obteniendo unos ingresos anuales de 10.800.000 bahts. En el momento de su muerte, la víctima tenía 38 años y se preveía que siguiera trabajando otros 30, lo que podría haberle generado unos 388.800 bahts. 388.800.000 bahts. Los codemandantes, que son los padres del fallecido, incurrieron en 16.000 bahts en gastos de transporte de las partes del cuerpo de la víctima a Colombia para los ritos religiosos y otros 48.000 bahts por el funeral y los servicios religiosos. Ambos codemandantes tienen 86 años y en vida de la víctima, esta les proporcionó una ayuda económica de al menos 18.000 bahts al mes a cada uno. Debido a su avanzada edad y a la necesidad regular de atención médica, los codemandantes solicitan una indemnización por la pérdida de apoyo financiero que asciende a 22.000 bahts al mes por cada uno, durante un periodo de 9 años, lo que suma un total de 2.376.000 bahts por persona. Antes de la muerte de la víctima, su hermana, la señora Darling de la Candelaria Arrieta Arteaga, la hermanísima, trabajaba para su empresa y cobraba un salario mensual de 80.000 bahts. La muerte de la víctima ha impactado emocionalmente a la señora Darling. Las condiciones económicas y la vida de la señora Darling de la Candelaria Arrieta Arteaga se vieron gravemente afectados tras la muerte de la víctima, dejándola sin una fuente de ingresos para su vida diaria. El hecho de que el acusado matara a la víctima y se deshiciera de las partes del cuerpo sin que se recuperaran nunca, algunos órganos, causó una gran angustia emocional y psicológica a los codemandantes, los padres de la víctima. En consecuencia, se solicita una indemnización por el inmenso sufrimiento físico y mental padecido, que asciende a 10 millones de bahts. La indemnización total solicitada, incluida la pérdida de apoyo financiero, asciende a 406.935.387 bahts. Sin embargo, los codemandantes solicitan 30 millones de bahts en concepto de daños y perjuicios con interés de un tipo de 5% anual a partir de la fecha del acto ilícito y hasta el pago íntegro. El demandado presentó pruebas de que en el año 2018, están hablando ahora de Daniel, ¿vale? El demandado es Daniel. El demandado presentó pruebas de que en el año 2018 él y su pareja habían visitado previamente Tailandia por turismo, lo que inspiró su deseo de abrir un restaurante en el país. El acusado había reservado billetes de ida y vuelta para viajar entre el 30 de julio del 2023 y el 23 de agosto del 2023. Llegó al aeropuerto de Suvarnabhumi el 30 de julio de 2023 y continuó su viaje a Koh Phangan, Suratani, el 1 de agosto del 2023, hacia el mediodía. Alquiló una motocicleta durante 10 días, facilitando su pasaporte y número de teléfono al propietario de la tienda de alquiler. A continuación, el acusado viajó a Palmyra Resort, donde la víctima había reservado una habitación. Al registrarse, el acusado facilitó su nombre y número de contacto. Después se dedicó a explorar las atracciones turísticas locales de la isla de Koh Phangan. Página 14. El 1 de agosto del 2023, el acusado reservó una habitación en el Bugais Villas del 1 al 5 de agosto del 2023. El hotel estaba dividido en bungalows independientes situados lejos de la comunidad. Era tranquilo y estaba equipado con una cocina para cocinar, lo que permitiría al acusado filmar vídeos de cocina para YouTube.
algo que había estado haciendo durante los 2 últimos años. Sin embargo, como la habitación del hotel carecía de utensilios de cocina, el acusado se dirigió a los grandes almacenes Big C de Copangan. Esto es lo que dice la defensa, ¿vale? Hemos leído lo que decía la acusación y ahora vamos a leer lo que dice la defensa. Sin embargo, como la habitación del hotel carecía de utensilios de cocina, el acusado se dirigió a los grandes almacenes del Big C de Copangan, donde compró un cuchillo de carnicero, bolsas de basura, guantes, fila inserable y varias frutas antes de regresar al Palm Resort. El 2 de agosto del 2023 el acusado fue a Limping Pond Home Mart, donde compró un cuchillo, una tabla de cortar, una sierra y un equipo de submarinismo que pretendía utilizar como parte de su equipo de vídeo de cocina. Más tarde, sobre las 5 horas, el acusado se dirigió en una motocicleta al muelle de Copangan para recoger a la víctima. El acusado informó a la víctima de que ya no se alojaba en el Palm Resort y le llevó a Bougainville. Mientras el acusado y la víctima estaban en la habitación, la víctima se sentó a los pies de la cama y el acusado también se sentó en la cama. Hablaron de asuntos financieros, incluida la oferta de la víctima de ayudar al acusado con su producción de vídeos de YouTube. Sin embargo, la víctima reveló que su verdadera intención no era prestar una verdadera ayuda económica, sino buscar una relación sexual con el acusado. El acusado dijo a la víctima que no tenía ningún interés en mantener dicha relación. El acusado admitió que había pedido ayuda económica a la víctima. La víctima supuestamente dijo que si el acusado quería ayuda financiera, tendría que practicarle sexo oral. El acusado se negó y le dijo a la víctima que saliera de la habitación. Ay. Sin embargo, la víctima se acercó al acusado tratando de iniciar el contacto sexual y amenazó con revelar su relación si el acusado no accedía. El acusado volvió a negarse y la víctima intentó estrangularle. En defensa propia, el acusado golpeó a la víctima en la cara. La víctima se tambaleó hacia atrás tropezando con el umbral del cuarto de baño y se golpeó la cabeza con la encimera del lavabo. El acusado se acercó entonces a la víctima diciéndole que no aprobaba la situación y que debía marcharse. Sin embargo, la víctima mordió en el brazo izquierdo del acusado, lo que provocó que éste volviera a golpear a la víctima en la cara. La víctima mordió entonces el brazo derecho del acusado y cuando la víctima intentó morder el cubillo del acusado, este le apartó de un empujón. La víctima cayó golpeándose de nuevo en la cabeza contra la encimera del fregadero, lo que le provocó convulsiones. Creyendo que la víctima había muerto, el acusado permaneció sentado en la cama durante unas 2 horas sintiendo remordimientos. Finalmente, el acusado cogió un cuchillo que había comprado en Limping Pond Home Mart e intentó cortar la camisa de la víctima, pero no lo consiguió. A continuación, utilizó unas tijeras para cortar la ropa de la víctima y le quitó los pantalones. El acusado arrastró el cuerpo de la víctima hasta la ducha. En un intento de minimizar la pérdida de sangre, el acusado utilizó un cuchillo del hotel para cortar la muñeca de la víctima y luego procedió a decapitarlo, intentando cortar los huesos, pero tuvo dificultades en el proceso. Cuando el acusado no pudo decapitar a la víctima con el cuchillo, utilizó una sierra para desmembrar el cuerpo. Tras colocar las partes desmembradas del cuerpo en bolsas de plástico, el acusado fue a comprar un kayak dejando $1000 al propietario. Después regresó a la habitación, metió el torso en la mochila y se lo llevó a Salad Beach con la intención de deshacerse de él en el mar. Sin embargo, el propietario del kayak, esto está mezclando todo, Escuche, es que están mezclando todo. Lo que decía la defensa y lo que decían. Esta sentencia no hay por dónde cogerla, colega. Es que no hay por dónde cogerla. Porque no convulsionó. Cuando el acusado no pudo decapitar a la víctima con un cuchillo, utilizó una sierra para desmembrar el cuerpo. Tras colocar las partes desmembradas del cuerpo en bolsas de plástico, el acusado fue a comprar un kayak dejando $1000 al propietario. Después regresó a la habitación, metió el torso en una mochila y lo llevó a Salad Beach con la intención de deshacerse de él en el mar. Sin embargo, el propietario del kayak le informó de que se acercaba una tormenta, por lo que el acusado regresó a su habitación. Más tarde, el acusado condujo su motocicleta por Copangan, desechando partes del cuerpo en varios lugares. En la mañana del 3 de agosto del 2023, hacia las 5 de la mañana, el acusado metió más partes del cuerpo en una mochila, remó mar adentro en el kayak y arrojó los restos de la víctima al océano. Con un cuchillo de hotel, rajó las bolsas de plástico para asegurarse de que los restos se hundieran.
Después el acusado fue a Palm Beach Resort a recoger sus efectos personales y se dirigió al hotel Anantara a desayunar, donde dejó accidentalmente su mochila negra. El acusado regresó a Bougainville Villas y se fue a dar un paseo por Salad Beach. Temiendo que los familiares de la víctima pudieran enviar a alguien para hacerle daño, el acusado se puso nervioso. El 4 de agosto del 2023, sobre las 3 de la madrugada, el acusado se puso en contacto con una amiga y fue con ella a la comisaría de Kopangan para informar de que su amigo, el señor Edwin Arri, había desaparecido. Facilitó a la policía su número de teléfono y los detalles de la desaparición, pero la policía no permitió que el acusado se marchara tras presentar la denuncia. La policía proporcionó al acusado un intérprete para asistirle durante el interrogatorio. Tomaron fotografías de las marcas de mordiscos en los brazos del acusado y le pidieron que se quitara la camisa. El acusado solicitó asistencia letrada, pero la policía le informó de que no se trataba de un interrogatorio formal de un sospechoso, sino solo de un interrogatorio relacionado con un caso de persona desaparecida. No se permitió al acusado ponerse en contacto con su padre. Escuchad esto bien, ¿eh? No se le permitió abogado y no se le permitió ponerse en contacto con su padre. Más tarde, 3 agentes de la policía llevaron al acusado a Bougainville Villas informándole de que le ayudarían a encontrar a su amigo desaparecido. Se incautaron de la motocicleta y el teléfono del acusado. Alrededor de las 8 de la mañana llegaron al hotel agentes de la policía científica. Inciso, habían estado durmiendo en esa habitación. Un agente de policía que hablaba inglés informó al acusado de que le ayudarían a buscar a su amigo desaparecido. El acusado solicitó que otras personas, incluido un abogado, estuvieran presentes durante el interrogatorio, pero la policía denegó esta petición, lo que provocó que el acusado se sintiera estresado. No entiendo yo qué quieren decir con lo de estresado. A pesar de ello, el acusado acató todas las instrucciones de la policía. La policía llevó al acusado al hospital para un examen médico y más tarde a la comisaría de Kopangan para recoger muestras de ADN. Un funcionario de la Oficina de Inmigración informó al acusado de que sería expulsado del reino, haciéndole creer que podría marcharse en 48 horas. Un agente de policía que respondía al apodo de James Bond le dijo al acusado que firmara un documento explicándole que si cooperaba en la búsqueda de la persona desaparecida sería beneficioso. El acusado, tras confiar en el agente apodado James Bond, creyó que cooperar en la búsqueda de la persona desaparecida le permitiría salir del país. El 4 de agosto del 2023, el acusado condujo a la policía a los lugares donde se había deshecho de las partes del cuerpo de la víctima. Después la policía llevó al acusado de vuelta a la comisaría de Kopangan. El 6 de agosto del 2023, un gran número de agentes de policía escoltó al acusado para que realizara una recreación del crimen como parte de su confesión. El acusado deseaba reunirse con un intérprete y un abogado, pero la policía obstaculizó estos intentos impidiéndole establecer contacto. El acusado prestó declaración durante la investigación porque creía, basándose en las garantías de James Bond, que sería deportado si cooperaba en la búsqueda de su amigo desaparecido. Sin embargo, el intérprete no leyó el informe de la investigación al acusado antes de que lo firmara. El 7 de agosto del 2023, la policía presentó al acusado ante el Tribunal Provincial de Koh Samui para su detención. James Bond actuó como intérprete del acusado, mientras que Anand Chouaipratya, como se llame, actuó como su abogado el 7 de agosto, desde el 3 de agosto hasta el 7 de agosto. ¿Vale? Bueno, el 16 de agosto del 2023 los agentes de policía visitaron al acusado en la prisión del distrito de Koh Samui y le interrogaron sobre el arma utilizada cuando, estando presente el intérprete y el abogado. El acusado firmó el documento en su presencia. El 19 de octubre del 2023, los investigadores presentaron cargos adicionales contra el acusado, de nuevo con intérprete y abogado presente. Sin embargo, esta vez el acusado se negó a firmar el documento, pero admitió los cargos. Ojito, quedaros con todo. Se negó a firmar el documento, pero admitió los cargos. El acusado confesó durante la investigación alegando que había sido engañado y coaccionado por los investigadores para hacer tales declaraciones. Los investigadores no informaron al acusado de sus derechos y no le proporcionaron asistencia letrada.
Tras examinar las pruebas presentadas por el demandante, los codemandantes y el demandado, el tribunal aceptó preliminarmente los hechos como sigue. El 3 de agosto del 2023, la policía descubrió partes del cuerpo humano, concretamente la región pélvica y los genitales masculinos, junto con un paquete de esponjas lavavajillas, escondidas en una bolsa de plástico negra envuelta en una bolsa de plástico verde en el vertedero de Kopangan. El 4 de agosto del 2023, la policía encontró partes de piernas humanas ocultas en otra bolsa de plástico negra en el mismo vertedero. El 6 de agosto del 2023 se encontraron una cabeza humana con una mano izquierda, una mano derecha, dos brazos y un paquete de cuchillos ocultos en una bolsa de plástico negra cerca de las rocas junto al mar en Salad Beach. El informe forense al que hace referencia como pruebas C56, C47 y C48 confirmó que el 3 de agosto del 2023 los investigadores se incautaron de la región pélvica con genitales masculinos junto con 5 bolsas de plástico de color verde claro y una bolsa de plástico negra. El 5 de agosto del 2023 los investigadores se incautaron de partes inferiores y superiores de las piernas, 2 bolsas de plástico negras, un paquete de plástico Scotch-Brite y el envoltorio, para que entendáis, el envoltorio de Scotch-Brite y otros materiales plásticos. La policía también se incautó de los siguientes artículos: 3 bolsas de basura, 3 guantes de goma, 3 bolsas de plástico verde claro, 2 estropajos de lana, de acero, nanas, 2 esponjas lavavajillas, 2 rollos de film estirables, una mochila, un cuchillo metálico puntiagudo, Penguin Stainless Steel, un cuchillo puntiagudo con mango negro, Carl Smith Son, un kayak con remo, una cuerda de kayak, una camiseta negra de cuello redondo, 3 pares de pantalones, 3 pares de pantalones cortos negros y un par de calzoncillos blancos de hombre. El 5 de agosto del 2023, los investigadores recuperaron otras partes del cuerpo, incluida una cabeza humana masculina, un codo derecho, un antebrazo derecho, 3 trozos de la mano derecha y un trozo de la mano izquierda. La traducción tal cual. Otras pruebas incautadas incluían bolsas de plástico verde claro, bolsas de plásticos negras, un paquete de plástico Scotch-Brite, el envoltorio, ¿vale? Envoltorio de bolsas de basura, guantes de goma, lana de acero, que es el nanas, esponjas lavavajillas, film estirable, una mochila, cuchillos metálicos puntiagudos, un kayak con un remo y una cuerda de kayak. Todos estos artículos se catalogaron como parte del registro de pruebas en la causa penal, tal como figura en la prueba C15, que son 6 páginas. Los investigadores compararon el ADN de las partes del cuerpo recuperadas, confirmando que pertenecían al señor Edwin Miguel Arrieta Arteaga, como consta en el informe oficial de comparación de ADN. El acusado fue detenido y la cuestión principal que debía determinar el tribunal era si el acusado había cometido los delitos que se le imputaban. En cuanto al cargo de ocultar, trasladar o destruir un cadáver o partes del cadáver, no se trata de un delito con una pena mínima obligatoria de 5 años de prisión o más. Dado que el acusado confesó al tribunal, puede dictar sentencia sin más pruebas en virtud del artículo 176, párrafo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, se acepta que el acusado cometió el delito imputado. La siguiente cuestión es si el acusado cometió el delito de asesinato premeditado. La Fiscalía y los codemandantes presentaron pruebas del teniente coronel de policía Parinya Tantansuwan, investigador, quien declaró que tras ser notificado del hallazgo de partes de un cuerpo humano, especialmente en zona pélvica con genitales masculinos adheridos, ocultas en una bolsa de plástico negra envuelta en una bolsa de plástico verde claro, la identidad inicial de la víctima era desconocida. Sin embargo, se especuló con la posibilidad de que los restos pertenecieran a un extranjero por el tono oscuro de la piel y el vello corporal que presentaban. La policía sospechó que se habían utilizado un arma o herramienta en el desmembramiento del cadáver, por lo que dio instrucciones a sus superiores para que investigaran a las personas que habían comprado artículos como guantes de goma, productos de limpieza, bolsas de plástico negras, bolsas de plástico verde claro y cuchillos. Más tarde se les informó de que las bolsas de plástico verde se vendían exclusivamente en los grandes almacenes Big C de Kopangan. La señora Maika McKay Buasomui fue identificada como testigo o persona de interés en relación con la investigación. La Fiscalía presentó otras declaraciones de testigos. Un empleado del Big C, sucursal de Kopangan, testificó que el 1 de agosto del 2023, alrededor de las 7 de la mañana, el acusado compró 7 de la mañana, lo pone ahí. El acusado compró en la tienda bolsas de plástico negras, bolsas de plástico verde claro, un cuchillo de carnicero, film estirable para alimentos, esponjas de lana de acero y algunos artículos alimenticios, en total 22 artículos.
La señora Anusara, empleada de Limping Pond Home Mart, testificó que el 2 de agosto del 2023, hacia el mediodía, el acusado compró en la tienda un cuchillo de cocina puntiagudo, una tabla de estantería y una sierra de carnicero. La señora Rica, propietaria de Bougainville Villas, declaró que el acusado había reservado en línea la habitación 5 del 1 al 5 de agosto del 2023. El 1 de agosto del 2023, aproximadamente a las 5:30, el acusado llegó solo a la villa en motocicleta, llevando una mochila y otras 3 bolsas. El acusado le informó de que habían venido a Koh Phangan para aprender Muay Thai. La villa constaba de varias habitaciones, entre ellas un salón, una cocina y un cuarto de baño. La cocina estaba equipada para cocinar y los huéspedes disponían de un frigorífico de tamaño mediano. La señora Rica declaró que nunca había visto al acusado llevar a nadie durante su estancia. La señora Rica Calla, propietaria del Coral Beach Bungalow, declaró que la tarde del 2 de agosto del 2023, sobre las 7 horas, el acusado acudió a su tienda y pidió comprar un kayak. Le informó de que el kayak no estaba en venta. La señora Kania Pro-One, como se diga, declaró que informó al acusado de que el kayak no estaba en venta, sino solo en alquiler. A pesar de ello, el acusado depositó $1.000 en el mostrador y se dirigió a la playa, donde arrastró hacia la orilla un kayak rojo propiedad de la testigo. En la mañana del 3 de agosto del 2023, alrededor de las 6 de la mañana, el testigo observó a alguien remando el kayak en el mar cerca de Salat Beach. El teniente coronel de la policía, Kachai Kumpakon, que formaba parte del equipo de investigación, declaró que se le había asignado la tarea de recopilar y analizar grabaciones de vigilancia de varios lugares, tanto antes como después del incidente. Explicó que las marcas de tiempo de las imágenes de CCTV no siempre coincidían con la hora real, pero podían ajustarse comparando la hora de la CCTV con la hora actual. Esto permitía al equipo determinar si la hora grabada estaba adelantada o retrasada con respecto a la hora real y hacer los ajustes necesarios para un análisis preciso. A partir de las imágenes de CCTV del Dodge Café se confirmó que el 2 de agosto de 2024, esto será 23, será una rata, entre las 3:15 y las 3:30, la víctima llegó al muelle de Koh Phangan. Poco después el acusado llegó en una motocicleta para recoger a la víctima. Las imágenes muestran al acusado conduciendo la motocicleta con la víctima como pasajera en dirección al Bougainville Villas. Llegaron a la villa sobre las 5 y tardaron 21 minutos en llegar. Después de eso, ninguna otra grabación mostró a la víctima saliendo del Bougainville Villas. Posteriormente, y en torno a la hora mencionada, no se grabó ninguna otra prueba de la víctima. El 2 de agosto del 2023 a las 7:17 y hasta el 3 de agosto del 2023 entre las 6:15 y las 7:11 de la mañana, las imágenes de CCTV del Crystal Day muestran al acusado caminando de un lado a otro entre la habitación número 5 de Bougainville Villas y Salat Beach en múltiples ocasiones. En algunas ocasiones se vio al acusado llevando equipaje. A veces el acusado salía en motocicleta del Bougainville Villas, pero pasaba la mayor parte del tiempo cerca de la playa de Salat Beach. Además, las imágenes del circuito cerrado de televisión del Hotel Anantara muestran que a las 5:58 el acusado llegó en una motocicleta con una mochila negra para desayunar. Las horas esto está mal, pero bueno. A las 9 horas se vio al acusado salir del Hotel Anantara en su motocicleta y dirigirse al Pamiman Resort. A las 9:56, las imágenes del circuito cerrado del vestíbulo del Pamiman muestran al acusado saliendo del hotel. A las 10, las imágenes muestran al acusado vestido con pantalón corto, sin camiseta y con una mochila azul y negra saliendo del Pamiman Resort en una motocicleta. Más tarde, sobre las 10:55, el acusado llegó a Bougainville Villas y entre las 11 y las 21:41 horas, las imágenes del circuito cerrado de televisión captaron al acusado yendo y vinieron varias veces entre Bougainville Villas y otros lugares, lo que sugiere una actividad sospechosa durante su tiempo. Las imágenes de videovigilancia de Crystal Day muestran que a las 14:15 horas se vio al acusado llevando 2 bolsas de basura negras a la zona de eliminación de residuos detrás del Crystal Day. Más tarde, a las 20:47, se vio al acusado llevando una bolsa de basura negra y una mochila a la misma zona de eliminación de residuos, donde se deshizo de la bolsa de basura de la mochila. A continuación, escondió la mochila cerca de un montón de madera cerca de los contenedores de basura.
Después el acusado se dirigió hacia la playa de Salas antes de regresar a su habitación. A las 11:10, el circuito cerrado de televisión grabó al acusado caminando con 2 bolsas de basura blancas del Bugais Villas. Bolsas blancas, chicos? Que tiró en la zona de eliminación de residuos situada detrás del cristal. A continuación, el acusado recuperó 2 bolsas de plástico negras que había tirado anteriormente y las introdujo en la mochila oculta. Llevó la mochila a Salad Beach, caminando de un lado a otro cerca de las zonas de la playa. A las 23:41, el acusado regresó al Bugais Villas sin mochila. El 3 de agosto del 2023, a las 12 horas, el circuito cerrado de televisión del Bugais Villas grabó al acusado saliendo del hotel en una motocicleta. Las imágenes del circuito cerrado de televisión de la comisaría de Koh Phangan captaron a las 12:45 de la mañana al acusado llegando a la comisaría, donde informó de que su amigo, el señor Edwin, había desaparecido. La policía llevó a cabo una investigación basada en este informe. Las imágenes del circuito cerrado del Big C, sucursal de Koh Phangan, muestran que el 1 de agosto del 2023 a las 17:12 horas el acusado fue a Big C y compró varios artículos, incluidas bolsas de plástico verde claros, bolsas de plástico negras, guantes de goma, un cuchillo de carnicero, filo estirable y esponjas de lana de acero, entre otros 22 artículos. El 2 de agosto del 2023 a las 12:30 horas las imágenes del circuito cerrado del Limping Pond Home Mart captaron al acusado comprando una sierra de carnicero, un cuchillo de punta y una tabla de estantería. Más tarde se encontraron partes de cuerpos humanos ocultas en bolsas de plástico verde claro con asas, bolsas de plástico negras y el embalaje de una esponja lavavajillas. Los materiales de embalaje del cuchillo y las herramientas coincidían con los artículos que el acusado compró en el Big C, en la sucursal de Koh Phangan y en el Limping Pond Hallmark. Estas conclusiones se incluyeron en el informe de la investigación presentado al oficial de al mando. El coronel de la policía Thanachai Nuan Rinun, que formaba parte del equipo de investigación, declaró que tras el descubrimiento de los restos mortales del 3 de agosto del 2023, recibió órdenes de sus superiores de unirse a la investigación. El 4 de agosto del 2023, sobre las 2 de la madrugada, el acusado se presentó en la comisaría de Koh Phangan para informar de que su amigo, el señor Edwin, había desaparecido. En ese momento ya se habían descubierto partes del cuerpo, lo que llevó a las autoridades a sospechar que podrían pertenecer al señor Edwin. El acusado fue interrogado como testigo a través de un intérprete en inglés y prestó declaración. El acusado declaró que conocía a la víctima desde hacía más de un año, tras haberse conocido en España. La víctima era homosexual y había desarrollado sentimientos hacia el acusado. Se comunicaban a través de Instagram y WhatsApp. Con el tiempo, el acusado quiso terminar la relación, pero la víctima se negó e hizo amenazas que asustaron al acusado. Más tarde, cuando el acusado decidió viajar a Tailandia de vacaciones, la víctima se enteró de los planes e insistió en seguirle. El acusado llegó a Tailandia el 30 de julio del 2023 y viajó a Koh Phangan el 1 de agosto del 2023. Ese mismo día, el acusado fue a Big C, Koh Phangan, y compró bolsas de plástico, guantes de goma y artículos de limpieza. Después fue a una ferretería a comprar una sierra para desmembrar el cuerpo de la víctima. La habitación de Bugais Villas tenía un frigorífico de tamaño mediano. El 2 de agosto del 2023, el acusado recogió a la víctima en el muelle de Koh Phangan y la llevó a Bugais Villas. Mientras se encontraban en la habitación, la víctima pidió mantener relaciones sexuales, pero el acusado se negó. Todo lo que se había mantenido hasta ahora. Se produjo un altercado físico durante el cual el acusado propinó un puñetazo a la víctima, haciéndole caer y golpearse la cabeza contra el lavabo del baño. La sangre empezó a correr por el suelo. Cuando el acusado se acercó a la víctima, este le mordió el brazo, lo que dio lugar a un forcejeo. El acusado empujó a la víctima contra el lavabo, causándole la muerte de las heridas. El acusado empujó a la víctima contra el lavabo, causándole la muerte por las heridas. El acusado desmembró el cuerpo de la víctima en 15 trozos, la metió en bolsas de plástico, aquí pone 15, no pone ni 17, ni 20, ni 14, pone 15. Las metió en bolsas de plástico, las envolvió en film estirable y los guardó en el frigorífico. El acusado utilizó lana de acero para limpiar el cuarto de baño. Después metió alguna de las partes del cuerpo en una mochila y alquiló un kayak para deshacerse de ellas. Vamos a ver. El acusado admitió haberse llevado partes del cuerpo de la víctima al mar cerca de Salas Beach en un kayak y haber tirado otras partes al borde de la carretera en el municipio del subdistrito de Koh Phangan. La declaración del acusado se hizo constar en el informe de investigación y el acusado lo firmó sin objeciones.
El teniente coronel de policía Natapon Romsai, otro agente investigador, testificó que el 4 de agosto del 2023, sobre las 2 de la madrugada, el acusado acudió a la comisaría de policía de Kopangan para informar de que su amigo, el señor Edwin, había desaparecido. El agente interrogó al acusado a través de un intérprete de inglés y le preguntó por una herida en el dedo. El acusado alegó que la herida se la había causado una roca mientras estaba en Salat Beach. Posteriormente, la investigación policial les llevó a sospechar que el acusado fue quien mató a la víctima y ocultó el cadáver. El 6 de agosto del 2023, después de que el tribunal emitiera una orden de detención contra el acusado, el agente le acusó formalmente de asesinato premeditado y de ocultar, trasladar o destruir un cadáver. Estos cargos se explicaron al acusado a través de un intérprete en inglés y se le proporcionó un abogado. El acusado confesó los cargos. Ese mismo día el acusado llevó a la policía al lugar de los hechos para volver a escenificar su confesión. El 8 de agosto del 2023 el acusado fue interrogado de nuevo sobre la ropa de la víctima y otros objetos que le habían sido incautados. El 19 de octubre la policía acusó al acusado de un delito adicional de dañar o destruir documentos de otra persona. El acusado se negó a prestar declaración en respuesta al cargo adicional y el teniente coronel de la policía, Soman Nurot, y otro investigador estuvo presente durante estos hechos. El teniente coronel de policía Somsak declaró que el 3 de agosto, tras recibir un informe de que se habían encontrado partes del cuerpo humano en un vertedero del municipio del subdistrito de Kopangan, participó en una reunión de planificación con otros oficiales. Asignaron a los investigadores la tarea de recabar información y descubrieron que las bolsas de plástico de color verde claro utilizadas para deshacerse de los restos mortales solo se vendían en Big C, sucursal de Kopangan. Tras revisar las imágenes de la tienda de los últimos 5 días, vieron a un extranjero en una motocicleta comprando bolsas de plástico verde claro y otros artículos, en total 22 artículos. Los agentes identificaron entonces la motocicleta a través de la pegatina de alquiler que pertenecía a una tienda de alquiler llamada Umpao. Descubrieron que el extranjero que había alquilado la motocicleta se llamaba Daniel, el señor Daniel. Una investigación más detallada utilizando los datos de inmigración reveló que el señor Daniel había entrado en Tailandia el 30 de julio del 2023 y había reservado una habitación en Pamiman Resort, donde se registró el 31 de julio del 2023. La reserva había sido realizada por el señor Edwin, pero este no se alojó en el complejo. Esto hizo sospechar que ambos hombres estaban relacionados con el cuerpo descuartizado hallado. Ojo. La policía intentó localizar al señor Daniel, pero no tuvo éxito. El 4 de agosto del 2023, en torno a la 1 de la madrugada, el acusado Daniel se presentó en comisaría de policía de Kopangan para informar de que su amigo el señor Edwin había desaparecido. El testigo, junto con el teniente coronel de la policía, Natapon, interrogó al acusado sobre el caso de la persona desaparecida. A ver, que se me va. La policía prosiguió su investigación y accedió a los registros telefónicos del acusado, que revelaron que este y el señor Edwin habían quedado en encontrarse en Kopangan. El plan era que el acusado llegara primero y recogiera al señor Edwin. Otras comprobaciones mostraron que el señor Edwin entró en Tailandia el 3 de agosto del 2023. Las fechas, eso está fatal, chicos. Lo que llevó a los investigadores a sospechar que las partes del cuerpo encontradas probablemente pertenecían al señor Edwin. La policía presentó entonces una solicitud formal a través del Ministerio de Asuntos Exteriores a la República de Colombia, pidiendo una muestra de ADN y los registros de huellas dactilares del señor Edwin para compararlos con las partes del cuerpo encontradas. Mientras tanto, el equipo investigador, incluido el testigo, realizó una entrevista con el acusado utilizando una intérprete de inglés en el que el acusado narró los hechos. Los investigadores también descubrieron que el acusado había reservado un segundo alojamiento de Mugains Villa, lo que hizo sospechar que el desmembramiento del cuerpo del señor Edwin se produjo allí. Sospechar. ¿Vale? El 4 de agosto de 2023, el testigo, junto con agentes forenses del Centro Forense Regional, inspeccionaron el Mugains Villa. Encontraron las huellas de las manos del acusado en la escena y recogieron pruebas y ahora os digo yo, de la palma. No hay huellas dactilares. ¿Vale? Todas las pruebas forenses, incluidas las partes del cuerpo y otros materiales encontrados en la habitación, se enviaron para su posterior análisis. Los registros de las huellas dactilares obtenidos en Colombia se cotejaron con las partes del cuerpo, lo que confirmó que los restos pertenecían al señor Edwin. Finalmente,
el acusado confesó haber matado al señor Edwin en la habitación del Bugais Villas y haber descuartizado el cadáver. En Bugais Villa, el acusado descuartizó el cuerpo de la víctima, arrojando algunas partes al mar y otras al borde de la carretera en el municipio del subdistrito de Kopangan. La policía envió al acusado para que se sometiera a un examen médico de sus lesiones en el hospital de Koh Samui. El 6 de agosto del 2023, el tribunal emitió una orden de detención contra el acusado. Durante la investigación, el acusado fue acusado formalmente de asesinato premeditado y de ocultar, trasladar o destruir un cadáver, y se le proporcionó un intérprete en inglés y asistencia letrada, que ya os digo yo que no. El acusado confesó y condujo a las autoridades al lugar del crimen para una recreación. Posteriormente, el Ministerio Fiscal dio instrucciones a la policía para que se presentara un cargo adicional contra el acusado por dañar y destruir documentos de otra persona. El acusado se negó a prestar declaración en respuesta a esta acusación. Durante la investigación, la Oficina de Inmigración retiró el pasaporte al acusado por considerarlo una amenaza para la sociedad. El acusado fue detenido en la comisaría de Kopangan a la espera de ser deportado. El teniente coronel de policía Sakrit Intarak, coinvestigador, declaró que el 16 de agosto del 2023 recibió instrucciones de interrogar al acusado en la prisión de Koh Samui. Durante ese interrogatorio, el acusado admitió que había propinado un puñetazo a la víctima, provocando que se cayera y se golpeara la cabeza contra el lavabo, lo que provocó la muerte de la víctima. Tras la muerte de la víctima, el acusado utilizó un cuchillo de Bugais Villas para desmembrar el cuerpo en 17 trozos, ahora son 17, que fueron introducidos en bolsas de plástico y arrojados al mar cerca de Salas Beach y al borde de la carretera. El doctor Kampong Chaisuwan, el médico que examinó al acusado e inspeccionó las partes del cuerpo, testificó que los cortes en las partes del cuerpo se habían producido con un objeto afilado, sólido y de bordes lisos. Sin embargo, no se pudo determinar la causa exacta de la muerte. Al examinar al acusado, el médico encontró abrasiones en el brazo y una herida desgarrada con bordes irregulares en el dedo. El teniente coronel de policía Acharayakachon, ya me disculparán los tailandeses, que mi tailandés es muy malo, oficial forense, testificó que el análisis del ADN del cuchillo puntiagudo utilizado como prueba reveló material genético tanto del acusado como de la víctima de la hoja. El doctor Paco Wasirran, otro médico que examinó las partes del cuerpo, testificó que las heridas de las 8 partes del cuerpo también mostraban cortes limpios hechos con un objeto afilado, pero, al igual que el examinador anterior, no pudo determinar la causa de la muerte. El sargento mayor de la policía, Kachai, testificó, confirmando que las imágenes de televisión del 2 Café del 2 de agosto del 2023 a las 15:16 horas captaron al acusado recogiendo a la víctima en el muelle de Kopangan, tal y como demuestran las imágenes de televisión que figuran en el documento C5, página 19. Las imágenes también mostraron al acusado recogiendo a la víctima en el muelle de Kopangan. Las imágenes muestran además al acusado conduciendo una motocicleta con la víctima de copiloto. Los dos se dirigían al Bugais Villas y a las 17:03:04 las imágenes de circuito cerrado captaron al acusado y a la víctima llegando al Bugais Villa, con la víctima sentada en la parte trasera de la motocicleta. Después de eso, no se volvió a ver a la víctima salir del Bugais. Después de ver las imágenes de circuito cerrado captaran al acusado y a la víctima llegaron al Bugais, que estaban estropeadas. Pues aquí dicen que llegando al Bugais Villa no hubo más grabaciones que mostraran a ninguno de los dos abandonando el hotel. Sin embargo, las imágenes de seguridad de las cámaras de seguridad de Crystal Day muestran al acusado caminando de un lado a otro entre el Bugais Villas y el Salas Beach varias veces entre las 19:48 horas del 2 de agosto del 2023 y las 12:45 horas del 4 de agosto del 2023. Las imágenes de circuito cerrado de la comisaría de Kopangan muestran al acusado denunciando la desaparición de la víctima. El 3 de agosto del 2023 ya se habían descubierto partes del cuerpo de la víctima. Las imágenes del circuito cerrado muestran que desde el momento en que el acusado recogió a la víctima en el muelle de Kopangan y lo llevó al Bugais Villas, el acusado permaneció con la víctima en la habitación del hotel sin la presencia de otras personas. Esas pruebas corroboran el propio testimonio del acusado durante el contrainterrogatorio, en el que admitió haber llevado a la víctima al Bugais Villas. Mientras se encontraba en la habitación, el acusado y la víctima mantuvieron una discusión que degeneró en violencia física, con el resultado de la muerte de la víctima. A continuación, el acusado desmembró el cuerpo de la víctima y se deshizo de las partes en el mar, cerca de Salas Beach y el borde de la carretera en el municipio del subdistrito de Kopangan. El acusado, estresado y temeroso de que los familiares de la víctima buscaran venganza, decidió denunciar su desaparición a la policía en la comisaría de Kopangan.
La fuerte concordancia entre las pruebas y la acusación, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad y la propia confesión del acusado, da un peso sustancial a los argumentos de la acusación y los codemandantes contra el acusado. Las pruebas presentadas, por tanto, por la acusación como por los codemandantes refuerzan la conclusión de que el acusado fue responsable de la muerte de la víctima, aunque no pudieron determinar con precisión la causa de la muerte. El testimonio del doctor Pons Aka confirmó que un examen radiográfico de la cabeza de la víctima reveló una fractura entre las vértebras C1 y C2, probablemente causada por un fuerte impacto contra una superficie dura a diferentes niveles. Este detalle coincide con el informe de la autopsia, documento C48. Además, el coronel de policía Pacón testificó en respuesta a las preguntas del abogado de los codemandantes que la víctima tenía un desgarro cerca de la ceja derecha, hematomas alrededor del ojo y hematomas internos en la parte superior de la cabeza, todo lo cual sugería un impacto violento contra un objeto duro, en concordancia con el informe de la autopsia, documento C32. Aunque la fiscalía, escuchad bien esto, porque esto es que clama al cielo, aunque la fiscalía no pudo probar definitivamente si las lesiones en la nuca de la víctima se produjeron antes o después de la muerte, la fiscalía no lo ha conseguido demostrar, la naturaleza de estas lesiones corrobora la confesión del acusado durante la investigación. El acusado declaró que mientras se encontraba en la habitación del hotel intentó poner fin a la relación con la víctima, pero este se negó e intentó iniciar relaciones sexuales. En respuesta, el acusado propinó un puñetazo a la víctima, provocando que éste cayera y se golpeara la cabeza con el borde del lavabo. La víctima se resistió y el acusado golpeó entonces con fuerza la cabeza de la víctima contra el fregadero, dejándola inconsciente y causándole finalmente la muerte. Las pruebas forenses, incluida la lesión en la cabeza y cuello, concuerdan con el relato del acusado, lo que apoya la conclusión de que el acusado causó la muerte de la víctima mediante violencia física en la habitación del hotel. Según la declaración de investigación registrada en el documento C40, que concuerda con las declaraciones adicionales del acusado en el documento C41, la confesión del acusado se hizo poco después del incidente. En ese momento el acusado tuvo pocas oportunidades de inventar o embellecer los detalles, lo que sugiere que la declaración fue veraz. A pesar de que durante el juicio el acusado declaró en respuesta a las preguntas de su abogado que propinó un puñetazo a la víctima haciéndole caer y golpearse la cabeza contra el fregadero y que después fue mordido por la víctima en el brazo izquierdo, la narración general no cambia significativamente. El acusado admitió que volvió a dar un puñetazo a la víctima y que le empujó, lo que provocó que se golpeara de nuevo contra el fregadero, el borde del fregadero, en una pelea. Al examinar las lesiones, incluida la fractura entre las vértebras C1 y C2 y los hematomas en el interior del cráneo, queda claro que el acusado golpeó la cabeza de la víctima contra el fregadero con una fuerza considerable. El acusado también declaró que mientras estaba en la habitación del hotel mantuvieron una conversación sobre la ayuda financiera para sus vídeos de cocina de YouTube. Sin embargo, cuando la víctima reveló que no estaba realmente dispuesta a ayudar, sino que solo buscaba, una relación sexual, y si necesitaba ayuda, el acusado tenía que chupar el órgano masculino de la víctima, el acusado rechazó la petición y le pidió que se marchara la víctima. La víctima, en respuesta, amenazó con sacar a la luz su relación e intentó estrangular al acusado. Esto llevó al acusado a golpear a la víctima. Este testimonio, sin embargo, constata con otras declaraciones anteriores del acusado durante la investigación que afirman que, bueno, lo mismo, ¿vale? Sin embargo, contradice la fase de investigación en la que el acusado declaró que la fallecida y el acusado mantenían una relación sentimental, siendo el fallecido un hombre y un acusado también un hombre. Posteriormente, en febrero del 2023, el acusado puso fin a la relación con el fallecido, pero este no estuvo de acuerdo y amenazó con revelar sus conversaciones y fotografías a otras personas, así como amenazar a la familia y allegados del acusado e incluso amenazó de muerte al acusado. El 29 de julio del 2023, el acusado y el fallecido viajaron a Tailandia según el informe del interrogatorio y las pruebas documentales, que son más creíbles que los testimonios del tribunal. No hay razón para creer que si el fallecido y el acusado nunca hubieran tenido una relación sexual, viajarían solos a Tailandia. Dado que el acusado había puesto fin a la relación, pero el fallecido se negó a aceptarlo y amenazó con revelar secretos y matar al acusado, se cree que este fue un motivo para el acto violento que condujo a la muerte del fallecido. El acto del acusado de golpear la cabeza del fallecido contra el fregadero, causándole una fractura en el hueso occipital y hematomas internos,
demuestra intención de matar. La cuestión es si el acto del acusado fue premeditado. Aunque los agentes encargados de la investigación, escuchad esto, aunque los agentes encargados de la investigación no pudieron encontrar como prueba el cuchillo afilado, la cuchilla o los materiales de limpieza utilizados en la escena del crimen, teniendo en cuenta las circunstancias de que el acusado reservara una habitación en el hotel, ello apoya la conclusión de premeditación. El acusado reservó una habitación en el Bougainville Villas y luego compró un cuchillo afilado, una cuchilla, una sierra y numerosas bolsas de plástico que guardó en la habitación del hotel. Esta preparación indica que el acusado planeaba matar y descuartizar al fallecido. Esto es coherente con la declaración del acusado durante la investigación de que estos artículos fueron comprados para preparar el asesinato y desmembramiento del fallecido. Para desmembrar el cuerpo se necesitan herramientas grandes para cortar el hueso y un cuchillo por sí solo no bastaría. Por lo tanto, el acusado compró una sierra para cortar hueso. Ahora ya no es una sierra de carnicero, ahora es una sierra para cortar hueso. Además, cuando la policía examinó la escena del crimen, no se encontraron manchas de sangre visibles en la habitación. Según el informe de recogida de pruebas, los agentes tuvieron que utilizar reactivos químicos para detectar restos de sangre y material genético. El informe de las pruebas biológicas y de ADN mostró que el acusado había limpiado a fondo el lugar del crimen para eliminar cualquier rastro visible de sangre. Tras matar al fallecido, el acusado utilizó un cuchillo y una sierra para desmembrar el cadáver, introdujo las partes del cuerpo en las bolsas de plástico preparadas y se deshizo de ellas en diversos lugares. Algunas partes fueron arrojadas al mar cerca de la playa de Salats y otras fueron arrojadas a lo largo de la carretera en la zona del municipio de Copán. Nadie lo vio, lo que indica que el acusado había planeado cuidadosamente la eliminación del cadáver. Los preparativos relativos a la ubicación, el uso de herramientas para desmembrar el cuerpo, limpiar las manchas de sangre y colocar las partes del cuerpo en bolsas de plástico, así como deshacerse del cuchillo afilado, la cuchilla, la sierra, la tabla de cortar y la ropa del fallecido, indican que el acusado había premeditado el asesinato del fallecido. La afirmación del acusado de que el fallecido le dijo que debía practicarle sexo oral para obtener ayuda económica, a lo que el acusado se negó, y que el fallecido intentó entonces agredir sexualmente y estrangular al acusado, lo que llevó a este a tomar represalias, se considera en el contexto de la legítima defensa o la provocación. Queda establecido que el fallecido y el acusado mantenían una relación romántica que incluía una relación sexual. La alegación del consentimiento en tal relación sugiere que las actividades sexuales previas fueron consentidas. Además, mientras que el fallecido había reservado previamente el Pavin Man Resort, el acusado reservó el Bougainville Villas e invitó allí al fallecido, lo que indica el deseo del acusado de interacción sexual. Tal cual. La alegación de negativa del acusado se considera infundada e interesada, sin que el fallecido tuviera oportunidad de refutar estas afirmaciones. Por lo tanto, esta alegación carece de credibilidad y no se acepta como defensa válida. Las acciones del acusado no pueden considerarse defensa propia ni provocación. El acusado también alegó que los agentes encargados de la investigación o la policía le habían prometido que si cooperaba lo enviarían fuera del país, lo que según él era una promesa engañosa destinada a coaccionarlo para que confesara. Sin embargo, al revisar los registros de la investigación, documento 40, los registros adicionales de interrogatorios, el 41, y la notificación de cargos del 52, queda claro que el acusado se le proporcionó asesoría legal y un intérprete en inglés durante cada instancia del interrogatorio. La señora Cuchilla Pronrak y el señor Anand. También dice que fue interrogado por medio de un intérprete en inglés y que prestó declaración voluntariamente. El acusado firmó la declaración sin objeciones, en la calle. Bueno, teniendo en cuenta las declaraciones del acusado sobre su relación con el fallecido y el hecho de que el acusado guió a la policía a varios lugares para recuperar las pruebas, todos los cuales solo conocía el acusado, esto es mentira, se cree que la cooperación y las confesiones del acusado se hicieron voluntariamente y no bajo coacción. No es seguro que la afirmación del acusado, escuchad esto, ojo, no es seguro que la afirmación del acusado de que un agente de la policía llamado James Bond prometió deportarle si cooperaba sea una promesa falsa. El acusado no presentó ningún testigo que corroborara esa afirmación, por lo que se trata de una afirmación sin fundamento. Además, con respecto a la afirmación del acusado de que no se le proporcionó un abogado durante el informe de personas desaparecidas, documento número 8, y durante la fase de interrogatorio, documento 39, cabe señalar que en ese momento el acusado aún no era sospechoso y por lo tanto no tenía derecho a representación legal. También se aborda la alegación de que la Oficina de Inmigración revocó la estancia del acusado, pero no lo deportó.
Se afirma que el coronel Kumprarrik testificó que el acusado era sospechoso en el caso de asesinato y que, por tanto, no podía ser deportado. Posteriormente, cuando el acusado fue detenido en virtud de una orden judicial, se encontraba bajo custodia policial. Por lo tanto, las afirmaciones del acusado no ponen en duda las pruebas de la acusación. Las pruebas presentadas por el acusado no refutan los argumentos de la acusación. Las pruebas presentadas por la Fiscalía y los codemandantes son convincentes y no dejan lugar a dudas de que el acusado cometió el asesinato premeditado que se le imputa. El caso también implica determinar si el acusado es culpable de dañar, destruir o llevarse los documentos de otra persona. Ha quedado establecido que en el momento del incidente el fallecido se encontraba a solas con el acusado. Tras matar al fallecido, el acusado desmembró el cuerpo y se deshizo de él junto con su teléfono móvil y la ropa del fallecido, aunque la Fiscalía y los codemandantes no vieron directamente al acusado llevarse el pasaporte del fallecido. El hecho de que el pasaporte no se encontrara en la escena del crimen apoya la conclusión de que el acusado se llevó el pasaporte. El testimonio del acusado de que vio el pasaporte del fallecido pero no recordaba si se deshizo de él con las partes del cuerpo se contradice con su declaración adicional durante la investigación en las que admitió haberse deshecho del pasaporte. Es documento número 41. Esto hace que las pruebas de la acusación sean más que convincentes, indicando que el acusado efectivamente cogió y se deshizo del pasaporte del fallecido. La afirmación del acusado de que no llevó el pasaporte hasta después de la muerte del fallecido. Las acciones del acusado provocaron que el fallecido quedara sin estatus personal, por lo que no se le puede considerar víctima. Según el artículo 188 del Código Penal, comete delito quien dañe, destruya, oculte o sustraiga o haga perder o inutilizar un testamento, un documento ajeno de forma que pueda perjudicar a terceros o al público. Por lo tanto, el delito de dañar, destruir o sustraer el documento de otra persona, aunque cause perjuicio al público en general, constituye un delito completo. Está establecido que el pasaporte del fallecido fue expedido por la Embajada de Colombia. El acto del acusado de deshacerse del pasaporte lo inutilizó, causando potencialmente un perjuicio a la Embajada colombiana. Ojo, escuchad esto, ¿eh? Es que no tiene desperdicio esta sentencia para hacer un recurso. No me extraña que García Montes tenga 300 folios. Si me lo dan a mí, hasta 500 le escribo. Bueno, ¿qué pasa? El acto del acusado de deshacerse del pasaporte lo inutilizó, causando potencialmente un perjuicio a la Embajada colombiana. Las pruebas presentadas por el acusado no refutan las pruebas de la acusación, que no tienen ninguna. Por lo tanto, el acusado es culpable del delito de daño, destrucción o sustracción de documento ajeno imputado. En cuanto a las pruebas, las bolsas de plástico de color verde y negro fueron utilizadas por el acusado para contener las partes del cuerpo del fallecido. El envoltorio de plástico y las bolsas de basura se utilizaron para limpiar y ocultar la casa de la muerte. Ojo, ojo. El envoltorio de plástico y las bolsas de basura se utilizaron para limpiar y ocultar la causa de la muerte y para contener las partes del cuerpo. Los guantes de goma fueron utilizados por el acusado para tales actividades. Los guantes de goma fueron utilizados por el acusado durante el desmembramiento del cuerpo del fallecido. La lana de acero, el nanas, la esponja lavavajillas, el envoltorio de paleta y las bolsas bandoleras fueron utilizados por el acusado para empaquetar, envolver las partes del cuerpo y limpiar la escena del crimen para ocultar la causa de la muerte. El cuchillo afilado con mango metálico y empuñadura negra fue utilizado para cortar y desmembrar al fallecido. El kayak junto al remo y cuerdas se utilizaron para transportar partes del cuerpo al mar para ocultar la muerte. Todos estos objetos eran incautados y decomisados en virtud del artículo 33 del Código Penal. Bueno. En el caso civil, dado que se ha establecido que el acusado cometió asesinato con premeditación, el acusado es responsable de pagar daños y perjuicios a los codemandantes. A través de las pruebas se estableció que los codemandantes son los padres legales del fallecido, como confirma el certificado de nacimiento de la Oficina de Registro Civil de la República de Colombia y su traducción, dado que el demandado no aportó ninguna prueba para refutar este extremo. Los codemandantes tienen derecho a reclamar al demandado los gastos funerarios y una indemnización por pérdida de ingresos. Sin embargo, la pérdida de ingresos es un derecho personal del fallecido y dado que éste ha fallecido, los codemandantes no pueden reclamar la pérdida de ingresos al demandado. En cuanto a los gastos de transporte del cadáver a la República Dominicana de Colombia. El coste del transporte del cuerpo a la República de Colombia ascendió a 16.000 bahts tailandeses según la factura de servicios, aunque la señora Darling de la Candelaria Arrieta Arteaga pagó esta cantidad, los gastos funerarios se produjeron debido a los actos ilícitos de la demandada. Los herederos del difunto, que son los encargados de gestionar la herencia, tienen derecho a reclamar estos gastos. Por lo tanto, los codemandantes tienen derecho a reclamar esta cantidad. Los gastos de transporte de 16.000 bahts se consideran necesarios teniendo en cuenta la necesidad
de trasladar las partes del cuerpo del difunto para ritos religiosos en la República de Colombia. Dado que el demandado no aportó pruebas para refutar este extremo, se concede la cantidad de 16.000 bahts solicitada. Además, también se consideran necesarios los gastos funerarios según las costumbres locales. Sobre la base de la factura de servicios y su traducción, documento 14, los gastos no son excesivos, dado que el demandado no aportó pruebas que lo refutaran. Se concede la cantidad de 48.000 bahts solicitada. En cuanto a la pérdida de la manutención, las pruebas aportadas por los demandantes demuestran que el condemandante 1 de 86 años y el demandante 2 de 76 dependían del fallecido, que les proporcionaba 22.000 bahts al mes. La reclamación por pérdida de manutención durante 9 años asciende a 276.000 bahts por persona. Bueno, aquí te dice dónde trabajaba. El fallecido era cirujano, una profesión de altos ingresos, y se cree que efectivamente habría proporcionado apoyo financiero a los codemandantes. Teniendo en cuenta sus edades, el tribunal decide que la manutención se fije en 2.000 bahts mensuales para cada demandante durante 9 años a partir de la fecha del acto ilícito, por un total de 2.180.000 bahts para cada uno. En cuanto a la reclamación de daños y perjuicios por el sufrimiento emocional causado por el acto del demandado de matar y descuartizar al fallecido, los codemandantes solicitaron 10.000 bahts. Sin embargo, el sufrimiento emocional se considera un sentimiento personal y no un daño indemnizable legalmente. Por lo tanto, los codemandados no tienen derecho a reclamar este tipo de daños. En cuanto a la reclamación por pérdida del sustento de la señora Darling de la Candelaria Arrieta Artiaga, los codemandantes argumentaron que debía ser conforme a la disposición legal. Sin embargo, dado que el fallecido no tenía ninguna obligación de mantener a la señora Darling, esta no tiene derecho a dicha indemnización. Los codemandantes no están facultados para reclamar a la demandada. Por lo tanto, se desestima esta parte de la demanda. En total, la indemnización al demandado que el demandado debe pagar a los codemandantes es 2.424.000 bahts. Esta cantidad es una deuda monetaria y los codemandantes tienen derecho a intereses a un 5% anual a partir de la fecha del ilícito, 2 de agosto del 23. Y se condena al demandado a pagar 4.424.000 bahts con intereses al tipo del 5% anual sobre el importe principal a partir del 2 de agosto del 2023 hasta que se efectúe el pago completo a los codemandantes. Bueno, esto ya nada, ¿no? El tribunal declara al acusado culpable en virtud de los artículos 188, 189 y 289.4 del Código Penal. Los actos del acusado son múltiples delitos y cada delito debe ser castigado en consecuencia. La pena para ocultar, trasladar o destruir el cadáver o partes del mismo es de 6 meses de prisión. La pena por asesinato con premeditación es cadena perpetua. La pena por dañar, destruir o sustraer documentos ajenos es 2 años de prisión. Y la confesión del acusado respecto a la ocultación, traslado o destrucción del cadáver beneficia la consideración y es un atenuante, lo que conlleva una reducción de la pena a la mitad, resultando en 6 meses de prisión. La confesión relativa a la acusación de asesinato premeditado también es beneficiosa y da lugar a una reducción de 1/3 de la condena, lo que da lugar a condena de cadena perpetua con arreglo a los artículos 78 y 52, apartado 1 del Código Penal. Dado que el acusado es condenado a cadena perpetua, no pueden acumularse otras penas. Además, el acusado deberá pagar 42.400 bahts en concepto de daños y perjuicios junto a los intereses del 5% a partir del 2 de agosto hasta que se abone la totalidad del importe a los codemandados. Y vuelven a repetir lo mismo. El demandado deberá pagar 42.000 bahts junto con los intereses hasta que se abone el total. Si el Ministerio de Finanzas ajusta este tipo de interés, se confiscarán todos los bienes embargados y se supone que y se renuncian a las tasas judiciales, con lo cual eso serán las costas, supongo, en su caso. Y aquí viene Subik Chaiket y aquí pone por Ahmed Sukamonanan, el Tribunal de Kosamoy. Nos vemos en el próximo vídeo.